Buenos días a todas las personas que habéis venido, que estáis aquí presentes. ¿No se oye? Sí, decía que buenos días a todas las personas que habéis venido, que estáis aquí presentes. Vamos a dar inicio al acto homenaje póstumo a Gloria Lucena. Y, en primer lugar, va a tomar la palabra el secretario de esta facultad, Francisco Ros, y nos va a dar un poco la bienvenida a la casa, que era también la casa de Gloria. Muchas gracias a la profesora Carmen Mozo. En primer lugar, manifestar o justificar la ausencia, excusar la ausencia de la señora decana de la Facultad de Geografía e Historia, la doctora María Antonia Carmona Ruiz, que por problemas de agenda, la convocatoria institucional, una reunión con el rector que se está celebrando ahora mismo, pues no puede estar presente como era su deseo. En su nombre le transmito a los familiares, los amigos, allegados, compañeros y también al Departamento de Antropología Social nuestras condolencias como equipo de gobierno, representación de toda la facultad por el fallecimiento de doña Gloria Lucena Fernández. Y como decía la profesora Carmen Mozo, darles la bienvenida a esta casa, la Facultad de Geografía e Historia, donde cursó sus estudios doña Gloria Lucena, donde era doctoranda, ¿no? Alumna del programa de doctorado de Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales. Esta casa, Facultad de Geografía e Historia, dentro de la Universidad de Sevilla, que es un centro de saber, un centro de conocimiento, una fábrica de conocimiento. Pero también entendemos la universidad como una fábrica de valores humanos. Sin lugar a dudas, en el acto homenaje de hoy se glosarán las virtudes académicas de doña Gloria Lucena, pero también sus virtudes humanas. Cuando el Departamento de Antropología, a través de su director, el doctor David Laguna, y también a través de la profesora Carmen Mozo, nos solicitó la cesión de este espacio, que es uno de los más nobles que tenemos en la casa, el aula de grado Juan de Mata Carriazo, para la celebración de este acto, pues inmediatamente aceptamos la petición, atendiendo, como decía, no solamente los méritos académicos, investigadores de doña Gloria Lucena, sino también sus valores humanos. Además de ello, creo que la celebración del acto de hoy resalta, ¿no? Pone de relieve estos valores que la universidad tiene que defender en una sociedad cada vez más compleja, cada vez más problemática y, como decía antes, más allá de la construcción del saber que es propio de un centro universitario, también la construcción de una sociedad más humana y más justa. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Facultad de Geografía e Historia. Muchas gracias. Bueno, explícitamente no me presenté antes, me ha presentado implícitamente el secretario de la facultad. Yo soy Carmen Mozo, soy profesora del Departamento de Antropología Social y fui la directora de la tesis de Gloria. Me vais a permitir que en esta primera parte lea mi intervención porque quiero ser muy precisa en aquello que quiero transmitir. Estamos aquí reunidas hoy para conmemorar el legado académico, social y personal de Gloria Lucena. Conocí a Gloria como alumna del grado de Antropología de esta facultad. Luego hizo el máster de Antropología y fui la tutora de su trabajo fin de máster, trabajo que se tituló Relatoras diversas, importancia de los factores estructurales y subjetivos en la conformación de las trayectorias plurales de las mujeres con diversidad funcional. A continuación, Gloria empezó el doctorado y cuando murió había finalizado su tesis doctoral que había sido aprobada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales e iba a ser defendida en las próximas semanas. A lo largo de todos estos años compartimos tiempo, saberes y experiencias y generamos un vínculo que, al menos por mi parte, no era solo académico, sino también personal, y ello de la mano de su carácter prudente y reservado. Gloria era una persona elegante, tenaz, constante y luchadora. Y era al mismo tiempo una persona de opinión reposada. Respetaba las palabras, no hablaba por hablar, no se precipitaba en sus análisis, no era de argumentos fáciles. Yo diría que le gustaba pensar, meditar las cosas. Voy a echar de menos sus análisis certeros, sus opiniones
y esa capacidad reflexiva de la que yo tanto aprendía, de manera especial en el campo de la diversidad funcional. Un día como hoy, hace justo un mes, justo el 8 de febrero, Gloria hubiera defendido su tesis doctoral en esta misma aula y lo hubiese hecho con éxito, elegancia y brillantez, y de ello no me cabe la menor duda. El doctorado es el último y más importante grado académico que se puede alcanzar en una universidad. Para mí, Gloria hizo honor a este grado y recuperó el sentido más genuino de una tesis doctoral, que es contribuir a la ampliación del conocimiento, y a una ampliación del conocimiento que se hace bajo la creencia en la utilidad social y pública de dicho conocimiento, al margen de criterios meritocráticos y personalistas. Una vida propia, el movimiento de vida independiente en Andalucía, nuevas representaciones y prácticas de las personas con diversidad funcional, que es el título de su tesis doctoral, es, en palabras de Gloria, que paso a leer literalmente, el resultado de una investigación que se inicia en el 2014, pero también es una reflexión encarnada en la autora en uno de los contextos en los que se desarrolla mi trayectoria vital, nos decía. Consideramos pertinente la elección de la investigación sobre el campo de la diversidad funcional, específicamente sobre la implementación del movimiento de vida independiente en Andalucía, casi 50 años después de que se iniciara este movimiento social, porque nos lleva a analizar sus aportaciones que han dado lugar a nuevas propuestas epistémicas, entre ellas el modelo sobre la diversidad funcional que surge en el ámbito del movimiento de vida independiente en España, en concreto dentro del Foro de Vida Independiente y Libertad, que han provocado un considerable cambio en la forma de percibir e interpretar a las personas con diversidad funcional. La investigación, continuaba, nos lleva a indagar en las contradicciones entre el avance epistémico y las representaciones y prácticas de las personas con diversidad funcional. Gloria quería que su etnografía, y la cito a ella, fuera una etnografía con final feliz. Por ahora, nos decía, solo es una etnografía que nos insta a seguir en la renegociación y en la acción. Una etnografía que se cierra, pero que a la vez deja abiertas otras posibles líneas de investigación sobre el campo, y nos daba ejemplos de esas posibles líneas de investigación que habría que seguir en el futuro. Decía, indagar sobre qué representaciones y prácticas producirán los recursos que se están implementando bajo el techo de la vida independiente. Colocar el foco sobre el impacto que esos recursos producen en las interacciones de las mujeres con diversidad funcional. Impulsar nuevas etnografías sobre la renegociación que las actrices están llevando a cabo para que se hagan más visibles sus trayectorias vitales y avanzar en la consecución de la igualdad de derechos. Analizar los diferentes tipos de violencias que penden sobre el colectivo, pero que alcanzan mayor densidad en las mujeres. Líneas de investigación que, como veis, son muy pertinentes en un día como hoy, recuerdo que es 8 de marzo. Gloria nos deja un legado importante, pero también nos deja un reto, y es el reto de seguir transitando y desbrozando los caminos que ella transitó. Es nuestra responsabilidad aceptar ese reto. Vamos a darle ahora la palabra, a continuación, a 3 de las personas que hubiesen estado en su tribunal de tesis y que están hoy aquí presentes en el acto por sus vínculos, tanto en lo académico como en lo personal con Gloria, y en algún caso también en lo asociativo. Son personas que de distintas maneras han estado cercanas a Gloria, y desde ahí, desde esa cercanía, pues van a tomar la palabra para hablar de su trayectoria investigadora. Antes de que ellas suban, o quizás, si queréis, Alicia, Antonio y Mercedes, podéis subir ya. Bueno, Alicia Reigada es profesora de antropología del Departamento de Antropología de esta facultad. Antonio Yáñez es antropólogo y es profesor de la Universidad Pablo de Olavide, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Y Mercedes López es profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén.
Antes de que ellos tomen la palabra, vamos a proyectar un pequeño vídeo que Gloria había preparado para que se proyectase en el aula antes de que ella comenzase su defensa de la tesis doctoral. Es un vídeo corto, vamos a ver entonces el vídeo y luego tomarán la palabra. Mariola, otra cosa que te quería decir, que hoy es mi cumpleaños. ¡Hombre! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Cuánto? ¿Se puede decir o no? Sí, hombre, que di 46. Anda, mira, pues ya era tu cumpleaños en la playa. Yo todavía no he visto el bañado tuyo, por ahí. Bueno, baño sin bañador, era desnudo. Me llamo Miguel. Hace 12 años tuve un accidente de tráfico cuando llevaba a mi hijo Andrés a que lo vieran sus abuelos maternos. Lola, mi mujer, había muerto 9 meses antes. Entonces comenzó todo. Lo primero que descubrí es la discriminación de años hacia los diversos funcionales. ¿Saben cuántas palabras existen para denigrar a un discapacitado? A veces lo comento con mi terapeuta. Tullida. Tullida tú. Impedida. Flojo de remo. Es normal. Es normal tú. ¿Qué pasa? Minusválido. Menos válido. Ahora una más moderna, Miguel. Discapacitado. Menos capaz. Diverso. Diverso tú. Y tú también. Diverso funcional. Yo. Lisiado. Así soy en plano corto y así en plano general. Con Carmela y con Joaquín, que son como de mi familia, que están medianamente bien, pero que ya superan los 70 años y la verdad es que cargan prácticamente conmigo. Hace unos días Carmen estuvo enferma. La situación no se le escapa a Andrés. Ya me ha dicho en más de una ocasión: papá, el día que falte alguno de los dos, ¿qué pasará con nosotros? Vamos a estar en la clase, ¿ves? Lo primero es que estas personas hace tiempo que debían de haber dejado mi cuidado. Muchas veces me siento culpable, pero ¿qué hacer? Generalmente cuando sale una noticia sobre diversos funcionales siempre son noticias polarizadas. O bien se trata de un héroe o bien de un tío que pide o de una tía, vamos, que pide la muerte a gritos. Hombre, yo siempre que reflexiono sobre esto me acuerdo de la película de Mar Adentro, una película en torno a la libertad de elección, pero hizo mucho daño a los diversos funcionales y especialmente a los tetraplégicos. Al salir yo del cine, yo pude escuchar a una mujer que decía a mis espaldas: yo si estuviera así me mataba. Yo podría coger mi carro, irme para la estación, poner delante del tren y punto. No necesitaría que me asistieran ni historia de esa, pero claro, es que yo cuando voy a la estación y veo a los trenes pasar, yo lo que quiero es montarme en ellos. Yo lo que quiero es montarme en ellos y sin embargo ahí no puedo. Un día iba yo con Joaquín y entonces se acercó un señor, siempre con muy buena voluntad, porque aquí no hay mala voluntad, un señor y le dijo, y le preguntó a él, no a mí, le preguntó: oye, ¿y cómo está Miguel? Y habla. Entonces yo ante eso pues no me pude aguantar y le espeté: y hasta canto. Todo el mundo conoce este símbolo. Es el símbolo internacional de la accesibilidad, que se utiliza para señalizar zonas liberadas de barreras ambientales y que fue diseñado en 1968 por una estudiante danesa. La imagen representa a una persona en silla de ruedas, pero como ocurre tantas veces, la parte está en representación del todo.
Y es que, cuando hablamos de diversidad funcional, hablamos de todo el espectro de características humanas cuya existencia pone de manifiesto que nuestras sociedades han sido hechas a la medida de un solo segmento de la población. Este segmento se compone de quienes pueden ver, oír, subir escaleras, mantener conversaciones, resolver problemas, atarse los zapatos o llamar a un ascensor. Eso sí, siempre y cuando reúnan todas esas características al mismo tiempo. Podríamos decir que el mundo está bien adaptado, pero solo para las características de este grupo. Al otro lado de los escalones, y según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia que elabora el INE, se encuentran los 4,38 millones de personas residentes en hogares españoles que manifestaron tener algún tipo de discapacidad. Es decir, más de un 9% de la población total. Señalar también que dentro de este grupo encontramos, a su vez, importantes diferencias de género. Así, 1,81 millones son hombres, mientras que 2,57 millones son mujeres. Podemos ver, además, que este porcentaje aumenta con la edad y se dispara en los últimos años de la vida laboral de las personas, siendo en las edades avanzadas donde la brecha de género resulta más acusada, y siendo en las categorías de movilidad y de vida doméstica donde encontramos, a su vez, mayor representación femenina. Como habréis visto, aquí enfatizamos el término de persona con diversidad funcional. Esto es porque anula cualquier significado restrictivo y celebra la diversidad como una aportación de los sujetos, constatando la diversidad realmente existente frente a un modelo homogéneo y excluyente. Hablar de diversidad funcional implica, entonces, un diagnóstico de la sociedad en la que vivimos, saber identificar las barreras que encuentra y las diferentes miradas que se proyectan sobre las personas con diversidad funcional. Basta con mirar las noticias para encontrar ejemplos como los que vemos aquí. Así, hay muchas preguntas que hacerse. Hoy nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa en la sociedad el colectivo de personas con diversidad funcional? ¿Qué factores facilitan o impiden la inclusión? ¿Las políticas sociales promueven al colectivo o perpetúan la posición tradicional de dependencia? Buenos días a todos y a todas. Me gustaría comenzar agradeciendo a la familia de Gloria, en particular a Antonia y a Joaquín, y a su directora de tesis, a Carmen Mozo, la organización y la invitación a participar en este homenaje a Gloria Lucena. Para mí fue un placer y una oportunidad pasar a formar parte del tribunal de su tesis, porque las defensas de las tesis doctorales son actos de evaluación y de discusión académica, pero son también espacios de aprendizaje para los miembros del tribunal y son espacios de reconocimiento por la labor desempeñada por quien opta al grado de doctor. Y en ese sentido, el acto que rinde homenaje hoy a Gloria Lucena nos brinda la oportunidad de reconocer públicamente su contribución académica, su compromiso político y su calidad humana.
La tesis de Gloria nos invita a pensar sobre el rumbo de nuestra disciplina, la antropología. Una disciplina tan preocupada por el estudio de la diversidad cultural desde que nace y que, sin embargo, ha descuidado tanto el estudio de la diversidad funcional. La antropología no ha cesado de preguntarse cómo nuestras sociedades interpretan la diversidad, organizan la diversidad, cómo se construyen las diferencias en términos de desigualdad social. Y, sin embargo, la antropología se ha preguntado muy poco sobre cómo las distintas sociedades, incluida la nuestra, interpretan y organizan la diversidad funcional y, con ello, el conjunto de la sociedad. Explica Gloria en su tesis que hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, las ciencias sociales no se detienen en la diversidad funcional como un hecho social y cultural, y no se detienen porque lo piensan como una cuestión individual. Si bien es cierto que desde entonces se ha venido desarrollando una línea de investigación preocupada por el estudio de la diversidad funcional, también lo es que la atención prestada por la antropología a este campo sigue siendo muy insuficiente. Y en este sentido, la tesis de Gloria contribuye a desarrollar esta línea de investigación, pero al mismo tiempo nos interpela como disciplina. Interpela nuestra labor docente e investigadora. La riqueza de su estudio pone sobre la mesa nuestras lagunas. Su enfoque nos habla de los sesgos y exclusiones de los planes de estudio, de los contenidos formativos, pero no solo nos invita a reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Gloria y sus investigaciones también nos invita a repensar el espacio que habitamos, este espacio, a pensar sobre las barreras y las violencias que a veces nos resultan imperceptibles para quienes cada día caminamos por estos pasillos, por estas aulas, y que sin embargo son formas de violencia material y simbólica. Al explorar las clasificaciones, los modelos sobre la diversidad funcional, sus imágenes, al analizar la orientación de las políticas públicas, las prácticas, las representaciones, los retos de los movimientos sociales y en particular del movimiento de vida independiente, Gloria en su tesis nos acerca a algunas de las preocupaciones fundamentales de la antropología, nos acerca al estudio de los sistemas simbólicos, de las estructuras materiales e institucionales, de las mentalidades y percepciones culturales, al estudio de las interacciones y de las prácticas de los sujetos sociales, a la manera en la que categorizamos, clasificamos y jerarquizamos el mundo en que vivimos, a los estigmas, a la construcción de la alteridad, a la naturalización de las diferencias, a la manera en la que opera el poder. Y nos acerca a estas preocupaciones de la antropología y del conjunto de las ciencias sociales desde un análisis sistemático y riguroso de las aportaciones teóricas en este campo, desde un análisis aplicado rico en datos empíricos que nos acerca a las voces, a las experiencias encarnadas de las personas con diversidad funcional y de los colectivos organizados, desde un análisis que capta la complejidad social, las distintas dimensiones de este fenómeno social y cultural, los diferentes puntos de vista, la heterogeneidad interna del colectivo, las contradicciones y fisuras, y nos acerca a este fenómeno también incorporando la perspectiva feminista de manera transversal. Gloria en su investigación recupera la tradición que hace más de 3 décadas abrieron aquellas científicas sociales preocupadas por confrontar el androcentrismo en los estudios sobre diversidad funcional. Y recupera esta tradición para construir un abordaje teórico-metodológico no sesgado androcéntricamente, un abordaje atento a cómo operan las relaciones entre los sexos en las políticas sociales, en los diferentes factores sociopolíticos que influyen en la producción de la discapacidad y de la capacidad, en cómo operan en la vida cotidiana de las personas con diversidad funcional, cómo las relaciones de sexo-género atraviesan también las formas de organización política en las asociaciones, en los movimientos, cómo pensar
ese sujeto emergente que analiza Gloria, el sujeto emergente de la diversidad funcional como sujeto político nuevo desde una perspectiva feminista. Y al aplicar esta perspectiva, su tesis nos brinda la oportunidad de acercarnos a las experiencias diferentes y desiguales de los hombres y mujeres con diversidad funcional. Permite sacar a la luz dimensiones, problemáticas, demandas que nuestra sociedad tiende a invisibilizar. Nos recuerda que las mujeres con diversidad funcional también tienen sexualidad. Nos recuerda que cuando desde los movimientos y las perspectivas feministas repensamos la manera de organizar la economía y la sociedad en la que vivimos, situando en el centro los cuidados y desplazando la lógica del mercado, que tenemos que conectar esos planteamientos con las propuestas del movimiento de vida independiente en torno a la asistencia personal y que no podemos pensar la crisis de los cuidados al margen de la realidad de las personas con diversidad funcional. La perspectiva feminista también permite rescatar la capacidad de agencia de las mujeres con diversidad funcional, un colectivo que ha sido victimizado, que ha sido considerado como sujetos pasivos. La capacidad de agencia ocupa un lugar central en el planteamiento teórico-metodológico que desarrolla Gloria, en su planteamiento político y en su trayectoria personal. Celebrar el acto que rinde homenaje a Gloria Lucena el 8 de marzo significa reconocer su contribución a los estudios feministas, pero también a las luchas políticas feministas. Hablaba Gloria de la importancia de articular el sexo con otras variables estructurales, incorporándose así a una tradición que desde los años 70, dentro de la teoría y del movimiento feminista, se preocupa por pensar no a la mujer en abstracto, como decía Gloria, la mujer no existe en abstracto, sino en la realidad y en las experiencias concretas de los distintos colectivos de mujeres. Desde esa tradición, las teorías feministas se han preocupado por articular el género con la clase social, la etnicidad, con la raza, con la opción sexual. Y de nuevo aquí encontramos un olvido injustificado e injusto sobre el que nos alerta Gloria, que es la importancia de incorporar otra variable que es esencial para comprender esa diversidad dentro del propio sujeto político del feminismo, la diversidad funcional. En su investigación, también cuando participaba en las clases del máster en antropología, en concreto en la asignatura Los análisis de la diversidad desde las perspectivas feministas, Gloria nos hablaba de esta interrelación entre las distintas variables sociales e incorporaba la diversidad funcional, ampliando así las miras del alumnado, las miras de un alumnado que disfrutaba, que aprendía ante una realidad, la que trasladaba a Gloria, que le resultaba tremendamente ajena, visibilizando la realidad y las propuestas de un colectivo en el análisis de las perspectivas feministas, tan invisibilizado también dentro de los propios estudios feministas. Una vida propia es el título de la tesis de Gloria Lucena. Cuando Gloria reivindica una vida propia para las mujeres y hombres con diversidad funcional, lo hace en la línea del llamamiento que hacía Virginia Woolf en una habitación propia, el llamamiento a la independencia de las mujeres. Creo que hoy, 8 de marzo, tenemos que recordar y hacer nuestra esta reivindicación histórica. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer tanto a Carmen la invitación, a la familia de Gloria y, por supuesto, a Gloria este trabajo que nos ha dejado, ¿no? Y por supuesto, estar aquí en este merecido homenaje de formar parte de... Hoy yo no voy a hablar del trabajo de Gloria, ¿no? Ni de la calidad de su investigación. Los que hemos tenido la suerte de leer su trabajo sabemos de una tesis doctoral extraordinaria. Pero hoy yo voy a hablar de Gloria y voy a hablar de lo que me transmite
me ha transmitido cuando he leído su trabajo y de lo que me ha transmitido también su vida, ¿no? En la medida en que la conocí. Creo recordar de haberla visto personalmente 2 veces. Las 2 veces fue en Sevilla, en distintos congresos, y uno de ellos fue un congreso, como no, de asistencia personal, que se celebró aquí en Sevilla en 2018. Creo que nos conocimos aproximadamente en 2015 y las dos compartimos trayectoria, bueno, compartimos la experiencia de la diversidad funcional y compartimos también trayectoria reivindicativa, ¿no? En el movimiento de vida independiente. Las dos, somos activistas, luchamos por los derechos de las personas con diversidad funcional, que al fin y al cabo son los derechos humanos de todos. Y por lo general, también yo cuando siempre pienso a través de un trabajo científico, ya sea en forma de tesis doctoral, como en este caso, ya sea en forma de artículo, a través del trabajo se conoce al autor, a la autora, ¿no? Por ejemplo, los trabajos, en los autores se cita, en los argumentos se da, en las palabras y en los conceptos se utiliza. Todo esto te hace conocer un poco más a la persona que escribe el trabajo. Y en este caso, la tesis doctoral de Gloria me ha transmitido, aparte de que he aprendido mucho también sobre antropología y sobre, bueno, yo vengo de la rama de trabajo social, entonces me ha parecido genial todo lo que he aprendido con ella. Y bueno, la tesis, su trabajo me transmite una mujer, como no, luchadora, comprometida, reivindicativa, inteligente y también con una gran sensibilidad. Yo soy de la opinión también, desde toda investigación, sobre todo en ciencias sociales, debe ser una forma de reivindicación, es una forma de poner sobre la mesa una situación injusta. Y en este caso, Gloria lo hace magistralmente, pone una situación de vivimos las personas con diversidad funcional y especialmente las mujeres, donde se invisibiliza y se naturaliza situaciones que no deberían, ¿no? Entonces creo que su tesis doctoral es un epílogo, un triste epílogo, pero un epílogo de su vida. Nos ha dejado un trabajo que cierra su lucha, que por supuesto seguiremos muchos de nosotros, pero nos deja un trabajo que cierra sabiamente su ciclo y un legado de, como dice su tesis doctoral, de una vida propia. Por eso yo no me voy a extender más y quiero dar las gracias a Gloria allá donde esté por ese trabajo. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, ante todo, felicidades a todas las mujeres en este 8 de marzo. Bueno, el fallecimiento de la compañera Gloria fue tan inesperado y a tan pocos días de lo que hubiese sido su defensa de tesis, que tenía la lectura de su texto bastante avanzado cuando recibí la noticia. Y como a mí me gusta presentar las aportaciones siempre por escrito, he rescatado de algún modo, bueno, como hubiera empezado, ¿no?, en su acto de defensa hace justamente un mes. Y hubiera empezado así, decía: me siento privilegiado de estar como miembro del tribunal de esta tesis, en la misma sala y departamento donde defendí la mía en 2007. Y por otro lado, me siento muy emocionado de formar parte de este tribunal porque conozco a la doctoranda, a Gloria, desde hace muchos años y me consta su activismo en la lucha de los derechos de las personas con diversidad funcional. Un activismo que se evidencia igualmente con haber llevado este proceso de tesis con el tema de la vida independiente. Así hubiera empezado,
y hoy, un mes después, 8 de marzo, en un día tan simbólico, queremos honrar y recordar el trabajo que nos ha dejado Gloria. Y me siento, por un lado, con rabia por celebrar a posteriori y en memoria lo que pudo haber sido, pero igualmente me siento privilegiado, emocionado y contento de participar en este acto. Y me siento así por diferentes razones, ¿no? Primero, porque Gloria lo merece, por todo el trabajo, tiempo, esfuerzo que supone culminar un doctorado. En concreto, estuvo 8 años dedicada a esto y lo hizo con mucho tesón e ilusión. En segundo lugar, porque creo que este acto, pues la academia le brinda un reconocimiento también a la familia porque no pudo ser presentado. Su tesis se la dedica a su madre y a ti, Antonia. Dice así, dice: a mi madre, que siempre luchó para que yo tuviera una vida propia, a mi hermana, que siempre está ahí. Y en tercer lugar, porque esto es como una reparación al daño que nos causó su ausencia. Es por ello, bueno, que quiero agradecer muy sinceramente a Carmen, a su directora y, bueno, a su codirector, a David por haberla acompañado durante este tiempo, a Carmen muy particularmente y a su familia por haber invitado y haber organizado este acto. Y bueno, Gloria se sentía muy, muy satisfecha, muy orgullosa de su directora, de su codirector, y creo que había hecho un trabajo bastante bonito de acompañamiento en un proceso de tantos años, ¿no? Y de hecho, al final de su tesis, como decía su directora, Carmen, bueno, pues apunta a las diferentes líneas de lo que se podría haber seguido trabajando, ¿no? A Gloria me unen muchas cosas. Bueno, ambos somos trabajadores sociales, ambos decidimos complementar nuestra formación con la antropología, ambos quisimos hacer una tesis, pero además sobre un tema muy similar, y ambos hemos sido y somos activistas del movimiento de vida independiente. Durante el tiempo que estuvo como doctoranda, le eché una mano en lo que pude, sabía de sus progresos, también de sus déficits en materia de investigación. Por eso, bueno, pues como comprenderán, cuando recibí la invitación para formar parte de lo que hubiese sido su tribunal, no lo dudé. Como os decía, yo defendí mi tesis en 2007 y 15 años después seguimos en un estado muy incipiente de lo que es el derecho de la vida independiente y el desarrollo de la figura de la asistencia personal en España. Y tanto es así que desde Vía Andalucía, de la que Gloria era miembro, se ha lanzado una campaña donde están participando diferentes personajes públicos, pues actores, humoristas, periodistas, donde reivindica una asistencia personal real. Es curioso que el movimiento de vida independiente comenzó precisamente en la Universidad de Berkeley, cuando un estudiante con diversidad funcional, el Robert, quiso entrar en la universidad y fue rechazado. La tesis de Gloria cobró un gran valor, porque también en el ámbito de la universidad, una persona con diversidad funcional presentaba un trabajo para seguir avanzando en derecho. Otro dato interesante es el convencimiento de la autora por el uso del término diversidad funcional, un término no exento de polémica, sobre todo por parte del movimiento asociativo, pero de gran valor, por ser la primera vez en la historia que nace en el seno del propio grupo, en el marco del Foro de Vida Independiente España, considerando la diversidad como parte de la sociedad contemporánea frente a un modelo homogéneo y excluyente. El trabajo de Gloria nos lleva a preguntarnos: ¿por qué sigue siendo pertinente investigar sobre el campo de la diversidad funcional y más concretamente sobre la implementación del movimiento de vida independiente en Andalucía? Precisamente es lo que aborda su tesis, y es pertinente porque analiza las aportaciones del movimiento de vida independiente a la construcción del modelo social de la diversidad funcional y que, sin lugar a dudas, ha provocado un considerable cambio en la forma de percibir a las personas con diversidad funcional. Esta tesis es necesaria porque aporta la voz y las experiencias de las actrices y de los actores sociales sobre los que se ha investigado, pero con los que tradicionalmente no se ha investigado. Las narraciones y los discursos no están basados solamente en la recogida de información de las personas entrevistadas, sino también en la experiencia de la autora, que ha vivido en primera persona una parte importante de los procesos que ha investigado. Y tanto es así que cuando leí el título de su tesis, Una vida propia, intuí rápidamente que en esta tesis había un trabajo autoetnográfico importante. Lo primero que me pregunté fue:
¿cómo habría sido capaz de diferenciar el rol de investigadora con el rol de sujeto investigado? Sobre todo por el debate que surge sobre cómo legitimar la producción de conocimiento desde quienes están implicados en las problemáticas estudiadas. Y de hecho, Gloria manifiesta explícitamente la implicación personal que hay en este trabajo. La doctoranda argumenta teóricamente ese doble error que en ocasiones adquieren los investigadores y las investigadoras, e incluso hace referencia en el texto a la siempre confusa y conflictividad relación objeto-sujeto de la investigación. En ese sentido, me ha parecido muy interesante y oportuno que ella se sitúe en el contexto de su propia investigación, lo que Haraway refiere a la perspectiva del actor situado. Gloria no está, pero nos deja su trabajo de tesis y otros productos científicos que tiene publicados. Es un texto, para los que lo tenemos, lo conocemos, ¿no? Es un texto de 394 páginas, distribuido en 4 capítulos y un apartado de conclusiones. Es todo un manual sobre la diversidad funcional desde una perspectiva histórica. En el capítulo primero ella expone todo su marco teórico y metodológico. En el capítulo segundo se aproxima a las perspectivas teóricas en el marco de las ciencias sociales y analiza los modelos que se han generado sobre la diversidad en el siglo XX y primera década del siglo XXI. Habla del modelo de presidencia, el modelo médico rehabilitador, el modelo social y el modelo de la diversidad. En el capítulo tercero explica la conformación del proceso participativo que ha dado lugar a lo que es el movimiento asociativo y al movimiento de vida independiente. En el capítulo cuarto es el que más he disfrutado, porque en él establece una relación circular entre las teorías, los modelos, la acción de las personas entrevistadas, ya sea de manera individual o porque pertenece a organizaciones, y las políticas sociales. Hace toda una conjunción de todos estos elementos. Y esa relación es lo que genera praxis inclusiva o excluyente. Y finalmente expone de forma amplia las conclusiones que, como dice la autora, no representan el final del recorrido, sino que originan nuevas preguntas y abren senderos para otras investigaciones. Y aquí de nuevo queda reflejada la proyección de Gloria para seguir investigando en el campo de la diversidad funcional y que, bueno, pues lo que nos dedicamos un poquito a esto, pues nos abre camino también, ¿no? Por supuesto, se podrían dar recomendaciones al texto, porque cuando estamos en un tribunal de tesis, ¿no? Pues siempre nos eligen para eso, ¿no? Para que además aportemos de forma crítica. Obviamente no es el momento, pero quiero resaltar sobre todo algo muy, muy importante que hace Gloria y que hacía parte de su persona, y es la honestidad que muestra en su texto. Es consciente en todo momento de los límites que conlleva su propia investigación y así lo expone, con lo cual no quiere representar lo que no es. Me parece una honestidad bastante grande y que caracteriza lo que es lo que ha sido el ser de Gloria. Si bien el texto corrobora que las personas con diversidad funcional ocupan una posición periférica en el orden social y esto produce una posición de discriminación, la investigación ha contribuido a identificar los procesos que están incidiendo de forma positiva en la implementación de la asistencia personal. Para mí, este es el gran aporte de la investigación y el camino que las políticas públicas deberían seguir para que la asistencia personal fuera un derecho real y no simplemente una buena voluntad escrita en un papel. Gloria, tú supiste tener una vida propia y el camino no le fue fácil, pero hoy hace más fácil el camino con el trabajo de investigación que nos ha dejado. Gracias, compañera, allá donde esté, y gracias a todas las personas presentes que hemos querido acompañar y honrar durante el acto de homenaje en el día de hoy a la compañera Gloria. Buenos días. Cuando tuve la noticia por parte de David Laguna del fallecimiento de Gloria Lucena, me quedé tremendamente sorprendido, puesto que hacía unos días había firmado el trámite de lectura de la tesis y había recibido el nombramiento del tribunal y la fecha de lectura. En ese momento llamé a David, que fue el que nos puso noticia, nos informó de la triste noticia, hablé con David y le planteé
planteé la posibilidad de hacer alguna gestión con la Escuela Internacional de Doctorado a fin de que hubiera un reconocimiento expreso y por escrito de la tarea que había desarrollado brillantemente Gloria Lucena. La profesora Carmen Mozo también hizo gestiones con la Escuela Internacional y tuvimos una acogida muy cariñosa y muy académicamente solvente para poder estar aquí entregando un documento y la tesis doctoral de Gloria Lucena. Si me permiten, voy a leer exactamente el contenido del documento que ha firmado la doctora Mercedes Fernández Arévalo, que es la directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla. Mercedes Fernández Arévalo, catedrática de Universidad y directora de la Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado en la Universidad de Sevilla, hace constar que doña Gloria Lucena Fernández cursó con máximo aprovechamiento el programa de doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales durante los cursos académicos comprendidos entre 2014-2015 y 2021-2022, en los que obtuvo evaluación positiva anual en la supervisión y seguimiento de su formación doctoral y evolución del plan de investigación. Igualmente, se hace constar que su tesis doctoral titulada Una vida propia, el movimiento de vida independiente en Andalucía, nuevas representaciones y prácticas de las personas con diversidad funcional, fue depositada con fecha 16 de noviembre de 2022, tras haber sido informada favorablemente por la Comisión Académica del Programa de Doctorado y por sus directores, profesora doctora María del Carmen Mozo González y profesor doctor David Florido del Corral, también tutor, estando programada su defensa pública para el 8 de febrero de 2023. Se ve ya la fecha de la firma, Mercedes Fernández Arévalo. Buenos días a todos, muchas gracias. Primero a Carmen Mozo por este bonito y sencillo acto, muy emotivo, en el cual el Departamento de Antropología pues, se une en este homenaje. Decimos los antropólogos que es bueno hablar de las personas que ya no están en vida y es bueno hablar con ellas, porque al hablar de ellas las hacemos vivas, están presentes. En esta fotografía que hemos visto en la pantalla, pues realmente yo la veo muy viva, ¿no? A Gloria, la veo presente entre nosotros, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión y quería comentarles que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Gloria y también participamos en la formación de Gloria. Y recuerdo hace más de 10 años, debería ser el año 2013 o 2014, el primer periodo del máster apenas estaba arrancando, y me acuerdo muy bien de Gloria. Es curioso porque he olvidado a muchas personas, pero a Gloria la recuerdo muy bien. Entrando en clase, entraba siempre de la misma forma y se ubicaba así en la parte delantera, en primera fila de la clase. Y era una persona muy observadora, creo que Carmen ya lo ha comentado, era una persona que tenía una virtud que hoy en día escasea, que es escuchaba con atención. Y ella iba procesando todo lo que escuchaba. Y luego no tenía esa costumbre de interrumpir, ¿no? Sino que escuchaba un argumento, replicaba y tenía esa capacidad de análisis y de intervenir en las clases y enriquecer las clases con sus intervenciones. Eso creo que es un valor muy interesante, esa capacidad de escucha y, por supuesto, el nivel intelectual que demostró. Gloria también quisiera subrayar que creo que una de las aportaciones más importantes fue que comprendió una cosa muy importante y es el secreto de todo ello, y es que ella comprendió que pensar es pensar en contra, ¿no? Y ella se rebelaba contra esa realidad que no le satisfacía, ¿no? Con esa realidad que discriminaba a las personas discapacitadas, ¿no? Ella entendió y además pensaba en serio, pensaba por su cuenta y entendió ese misterio, ¿no? Y es que pensar es siempre pensar en contra, y el pensamiento crítico, por definición, siempre es crítico, ¿no? Ese es otro de los aportes fundamentales y una enseñanza y un modelo que también nos impactó a todos. Por último, también yo creo que
de Gloria también subrayaría pues la valentía que tuvo también en afrontar todas las adversidades, lo cual le posibilitó pues esa lucha permanente, ¿no?, contra todas esas dificultades, ese afán de superación, y creo que nos deja un gran legado. La tesis doctoral es este legado, ¿no? Pues creo que es un gran trabajo, es una tesis que va a ser ya consultada, ¿no?, por todas las personas que vayan a trabajar estos temas. Todas esas personas, esos estudiantes que investiguen estas temáticas, se darán cuenta que antes Gloria ya había pasado por ahí. Por lo tanto, es un libro que ya va a convertirse en un libro de consulta en la universidad, ¿no? Pues agradeciendo a todos ustedes y mandando un saludo muy afectuoso a toda la familia y sus allegados, quisiéramos invitar precisamente a algún miembro de la familia que quisiera pues recibir este reconocimiento, al cual le damos un significado muy especial, ¿no? Para Gloria, la teoría y la práctica, el conocimiento y la aplicación del conocimiento no eran dos cosas separadas, sino que para ella el conocimiento de la realidad tenía el sentido y el objetivo de contribuir a transformar la realidad, ¿no? Por eso ella, como también se ha dicho en diferentes momentos de la mañana, pues participaba de manera activa y comprometida en el movimiento asociativo que organiza a las personas con diversidad funcional. Entonces ahora vamos a dar la palabra a Eliminando Barreras, que era una de las asociaciones en las que ella participaba. En concreto va a hablar María José Sánchez Pepi, que era amiga personal de Gloria y también pertenece a la asociación Eliminando Barreras. Así que Pepi. Buenos días a todos. Yo primero y principalmente estoy aquí como amiga personal de Gloria y de su familia, y como no, de la asociación Eliminando Barreras, por la que ella tanto ha luchado. Entonces traigo unas palabras que quería haber leído la señora presidenta, pero por diversos motivos no ha sido posible. Bueno, queremos agradecer a la familia de Gloria y al rectorado de la Universidad de Sevilla que nos hayan dado la posibilidad de dedicar unas breves palabras a nuestra compañera Gloria. Lo vamos a hacer como si estuviese aquí físicamente, ya que estamos seguras de que de alguna manera inmaterial está ahora en este aula, observándonos con esa serena sonrisa que la caracterizaba. Decir solo que era una acérrima defensora de los derechos humanos y muy especialmente de los de las personas con diversidad funcional. Es quedarse corta, ya que entregaste la mayor parte de tu vida a esta dura e incansable causa. Bastaría con bucear un poco en tu historia vital para conocer quién fuiste y qué hiciste por la dignificación de las personas discriminadas por su diversidad funcional. Muchas personas reconocen que fuiste su mayor inspiración, quien les enseñó lo que significa el compromiso con una causa. Algunas de ellas, gracias a ti, dedican casi el 80% de su vida a defender esos mismos derechos. En Eliminando Barreras tuvimos la suerte de tenerte como compañera. Desde que tuviste noticias de la constitución de nuestra entidad, te uniste a nosotras en esta lucha sin cuartel por la accesibilidad universal y el derecho al diseño para todas las personas. Siempre acudías a las reuniones, encuentros, paseos o manifestaciones. No fallabas nunca, siempre dispuesta a colaborar de forma activa y a aportar tu extenso saber, consciente como nosotras de la importancia de lo que exigimos, el derecho a convivir en igualdad de condiciones, sin más impedimentos que los de los propios deseos. Y todo lo hacías con elegancia.
Gloria, con serenidad y prudencia, casi en silencio, como te has ido. Lamentamos que tu marcha nos impida seguir aprendiendo de ti, pero agradecemos todo valioso minuto en el que formaste parte de la familia de la Asociación Eliminando Barreras. Gracias, compañera, por luchar incansablemente por un mundo más accesible y permitirnos así la esperanza de soñar con un futuro mejor para todas las personas. Te echaremos de menos siempre. La otra asociación, movimiento, en este caso, con el que estaba comprometida Gloria y en relación al cual versa su tesis doctoral, el Movimiento de Vida Independiente en Andalucía, Vía Andalucía. Vía Andalucía no ha podido estar físicamente aquí por motivos justificados, pero ha mandado un vídeo para que podamos, para estar presente de manera virtual. En memoria de Gloria Lucena Fernández. Gloria fue una defensora a ultranza de los derechos humanos. Sus vivencias de la diversidad funcional desde niña en primera persona, así como su elevado sentido de la justicia, la llevaron a implicarse en el activismo por nuestros derechos desde muy pronto. Su acercamiento a la filosofía de vida independiente la llevó a participar en varias marchas por la visibilidad de las personas con diversidad funcional organizadas por el Foro de Vida Independiente, motivando su ingreso como socia en Vía Andalucía, prácticamente desde su fundación, en la que participó de forma activa aportando conocimiento, apoyo y esfuerzo. Formó parte de nuestra junta directiva durante varios años, ostentando el cargo de vicepresidenta. Fueron muchas sus intervenciones en jornadas, charlas, entrevistas y allí donde se las requirió para difundir el ideario de vida independiente. También participó en numerosas reuniones con representantes de las administraciones y con cargos políticos en representación de Vía Andalucía. Entre ellas las que dieron lugar a la proposición no de ley sobre asistencia personal, gracias a las que conseguimos iniciar el proyecto piloto de Vía Andalucía. Defensora también de los derechos de las mujeres, visibilizó a las mujeres con diversidad funcional en el movimiento feminista. Gloria fue una activista integral, dando visibilidad a las personas con diversidad funcional y a las múltiples discriminaciones que soportamos en cualquier ámbito de la vida. Desde lo cotidiano y lo político, trascendió a lo académico, llevando su activismo a la Universidad de Sevilla, con su tesis doctoral, Una vida propia, el movimiento de vida independiente en Andalucía, nuevas representaciones y prácticas de las personas con diversidad funcional. Creemos firmemente que la difusión de este trabajo, al que dedicó grandes esfuerzos, sería una de las mejores formas de rendirle homenaje, dando a conocer el ideario de vida independiente por el que tanto luchó. Tristemente nos ha dejado sin ver desarrollada la prestación para asistencia personal en Andalucía, a la que dedicó gran parte de su lucha, sabiendo además que el proyecto piloto que gestiona nuestra entidad
desde 2015 y del que ella formaba parte, tiene los meses contados por la falta de apoyo económico de la Administración. Las personas que conformamos Vía Andalucía la tendremos en nuestra memoria y agradeceremos siempre su aportación al movimiento de vida independiente. Deja entre nosotros un hueco imposible de cubrir. Su impronta y sus aportaciones son un valioso legado para nuestra asociación. En esta última parte del acto queremos dar la palabra a la familia de Gloria y dejar explícito que este acto desde el principio ha sido pensado, concebido y hecho de la mano de él y en colaboración con su familia, Antonia y Joaquín. Así que si queréis. No pensaba hablar, pero quiero que se escucha bien, ¿no? Quiero apoyar a Antonia, quiero apoyar a mi cuñada y creo perdón en esta familia de mujeres, mi suegra, mi cuñada, mi mujer, mi hija, tienen tal empoderamiento que son ellas las que me tienen que hablar a mí. Muchas gracias. Bueno, lo siento. yo ya no puedo decir nada. No pensaba decir nada acerca de la tesis de mi hermana, porque no es mi labor aquí hablar de su trabajo de investigación. Pero después de todas las cosas que se han dicho, todavía puedo decir menos cosas. Pero sí voy a coger su palabra. Bueno, agradeceros a todos que estáis aquí, al equipo de Canal, al departamento que habéis hecho posible este acto, porque yo únicamente he colaborado con ellos. Todo el empeño ha sido del departamento y especialmente de Carmen. Entonces yo a partir de aquí voy a coger la palabra de mi hermana, así la he sacado de la tesis, que son los agradecimientos que ellos tenían hacia las personas que la habían ayudado en este trabajo y la habían ayudado en su vida. Por una parte, el primer agradecimiento que ella tenía era para Carmen. Lo tenía escrito, pero no lo voy a leer. A Carmen le agradecía el entusiasmo, la dedicación, el apoyo que le habías dedicado. Yo os puedo decir, y todos sabéis que nos movemos en el ámbito de la universidad, que nunca podía pensar que una tutora, una profesora tuviera tanto cariño y tanta admiración por una alumna como ella ha demostrado a través de su familia tenía por Gloria. Yo, como esto no estaba preparado, Gloria te tenía un regalo, que era dedicarte su tesis. Me habéis hecho una entrega del departamento. Esta es la tesis, la encuadernación que ella había elegido con todo lujo de detalles, desde los colores y todo. Y quería que tú fueras depositaria de una de ellas. Por otra parte, ya que ha salido Joaquín, voy a aprovecharlo, como siempre, ella quería que todos fuerais partícipes de este acto y que todos tuvierais un recuerdo de ella, de este acto. Entonces, ella mandó, yo ya digo que lo único que estoy haciendo aquí es hablar por su boca. Ella quería que tuvierais este recuerdo del día de la lectura de su tesis.
y mientras Joaquín nos la reparte, también quería agradecer la aportación, la ayuda incansable que tuvo de aquellas personas en la faceta donde ella era menos lucha. En estas personas recuerda a Soledad, que a pesar de su amiga la ha acompañado mucho en la lucha de la vida independiente, a Bernardo, que no ha podido estar aquí, pero que era su informático personal e incansable. Recordaba a Angélica, a Alicia, alguien se me olvida, pero no sé quién. Y también recordaba a Joaquín y Antonio, perdona, que era el que se me había olvidado mencionar. Y por último, quería que recordáramos en estos momentos a aquellas personas que se han quedado en el camino en este proceso de lucha. Algunos, durante hace muchísimo tiempo, que empezaron por querer no vivir libre, ser independiente, antes de que el movimiento de vida independiente se pusieran en marcha, antes de que se conocieran los términos de diversidad funcional, etc. Por otra parte, se me olvida todo lo que quería decir. Por otra parte, para terminar el tema sobre su trabajo, sobre su tesis, ella sí tenía un objetivo y lo pone en su tesis, que con este trabajo ella quería que su trabajo contribuyera a transformaciones necesarias en el campo de la diversidad, es decir, que todo su trabajo fuera dirigido a esto. Y yo, aparte de hablar de su trayectoria investigadora, que era el hecho por el que estamos aquí hoy y el que nos ha reunido, yo no puedo hablar de Gloria sin hablar de la persona, de hablar de su carácter, de su superación, de su honestidad y de su espíritu luchador, que ya habéis hecho, todos los participantes habéis hecho mención a ello. Todos conocíais, como acabo de decir, su actividad, su lucha por las cosas, pero yo quiero hablaros de Gloria. Gloria era una niña rubita, con ojos azules, guapísima, pero tenía unas inquietudes de aprendizaje y de independencia muy grandes. Esto estoy hablando de Gloria desde pequeña. Gloria, su mayor ambición en esta vida era aprender. Empezó su proceso académico a los 5 años, proceso que quedó interrumpido cuando tuvo la polio. La polio la tuvo con 5 años y esto le marcó toda su vida y la llevó a un caminar, como a muchos de ustedes, por hospitales, por operaciones, por salvajadas, permitirme que lo diga. Pero ella en esos momentos nunca dejó de leer, nunca dejó de intentar formarse, leyendo cuentos, leyendo libros. Y cuando se acabó este proceso, ella superó todos estos años, lo consiguió y se puso de nuevo a estudiar y a trabajar. Y ella quería estudiar y que nada le supusiera un impedimento para ello. Y no supuso un impedimento para ello los escalones que había en el instituto donde cursó su bachillerato, ni tampoco aquellas escaleras temerosas que había en la escuela de asistentes sociales. Por eso ella siempre luchó por estudiar donde tenían que estudiar, donde habría la igualdad de oportunidades para todos. Y ella misma siempre quería que se luchara por una educación pública e inclusiva. Hola, soy Gloria Lucena, vivo en Sevilla y tengo una diversidad funcional física que me hace desplazarme en silla de ruedas.
Todos mis estudios los he hecho en centros públicos inclusivos. Recuerdo durante el bachillerato que un profesor me dijo: usted ha hecho muy bien en venir a este centro, porque se relacionará con todo tipo de personas y a su vez todo tipo de personas se van a relacionar con usted. Por eso pienso que tenemos que estar todas y todos el próximo domingo, día 23, en la manifestación apoyando la educación inclusiva. ¡Ole! Así ella lo manifiesta. Por otra parte, tampoco dejó nunca de trabajar para conseguir la aplicación de la Ley de Accesibilidad Universal. Para que estos centros de enseñanza públicos y privados, teatros, medios de transporte, museos, todo fueran asequibles para todas las personas. De hecho, su participación en la asociación Eliminando Barreras, que ya he hablado aquí, y de la cual formaba parte. Como ha dicho Antonio, este espíritu luchador y de superación lo adquirió de mi madre. Y permitirme que os diga, mi madre era la persona más dulce, más benévola que yo he conocido en esta vida, pero le supo aplicar ese carácter para que él tuviera su vida propia, para que su enfermedad no le supiera ninguna limitación. Para conseguir esto, para conseguir su vida propia y para lograr la igualdad y la justicia, luchó toda su vida para conseguirlo para todos los colectivos marginados, especialmente para aquellas personas, para el colectivo de diversidad funcional. Y la llevó a luchar en el derecho a la vida independiente en la figura del asistente personal, tal y como ella lo exigía en este vídeo. Hola, defiendo la asistencia personal porque facilita aquellos apoyos que las personas con diversidad funcional necesitamos para llevar una vida lo más autónoma posible. En mi caso concreto, la asistencia personal me aporta aquellos apoyos por parte de mi asistenta personal que necesito para llevar una vida lo más autónoma posible. Y además a las personas de mi entorno, familia, amistades, le produce aquella tranquilidad de que estoy recibiendo los apoyos que necesito. Por otra parte, creo que es imprescindible ya que la asistencia personal se inserte dentro del sistema público de servicios sociales, con la duración que cada persona usuaria necesita y facilitando aquellas tareas en aquellos lugares que la persona determine. Por ello, exijo y reivindico que las autoridades políticas, los responsables administrativos y las entidades de personas con diversidad funcional se impliquen por el desarrollo de una asistencia personal real ya. Ya voy a finalizar, no quiero cansaros más, pero sí deciros una cosa, que hemos hablado aquí del espíritu luchador, del espíritu, la vocación investigadora, de su espíritu reivindicativo, de su faceta como estudiante, como investigadora. Pero yo voy a decir una cosa, Gloria era mucho más que eso. Y no lo puedo verbalizar lo que Gloria era para mí y para mi familia. Y creo que todos los que estáis aquí estáis por esa gloria, no por la gloria que hemos hablado anteriormente. Y ya, como digo, para acabar, hemos pensado que la mejor forma de terminar es escuchando su voz. Esto lo vamos a hacer, lo hemos hecho posible gracias a Andrés, que si bien se conocieron en los últimos meses,
os puedo decir que la admiración que Gloria sentía por él, por el chico del vídeo, era grande. Pero no os podéis imaginar la admiración, el cariño con el que ha trabajado Andrés para mi hermana y para conseguir este acto. Vamos a pasar a documentar esta exposición. Un momentito, Andrés, y ya acabo. Y por último, os quiero dejar con unas palabras que alguno habréis escuchado, unas palabras de mi hermana que algunos habéis escuchado y espero que os sirvan, como a mí me están sirviendo. El hecho de haber hecho todo lo humanamente posible por nuestros seres queridos es lo que nos produce el alivio y tranquilidad para seguir viviendo. Con estas palabras termino mi agradecimiento hacia ustedes y como ellas querían, porque he dicho que aquí solamente voy a decir lo que ellas querían homenajear esta tesis, celebrar esta lectura de tesis con todos ustedes. Por eso os convoco cuando se acabe el acto a tomarnos una copita ahí en la calle San Gregorio, en el Bar Las Lapas. ¿De acuerdo? Invitado por él. Solo añadir que Andrés Morillo fue alumno de la segunda promoción del grado de Antropología y además de ser el chico del vídeo que vimos antes, pues él está en un proyecto de investigación sobre turismo y sostenibilidad, turismo y accesibilidad o sostenibilidad. Turismo y sostenibilidad en la Universidad Pablo de Olavide. Entonces, en el marco de este proyecto había estado entrevistando a diversas personas y una de las personas a las que entrevistó fue a Gloria. Entonces él ha extraído un fragmento de esa entrevista que hemos pensado, ¿verdad?, que refleja muy bien pues los valores y la manera de estar de Gloria en este mundo. Gracias, Andrés. Bueno, yo en realidad mi primera profesión fue relacionada con el trabajo social. Yo estudié trabajo social y intenté de trabajar, no me gustaba trabajar la administración. Tenía una idea mucho más exótica o romántica, si se cabe, del trabajo social. Pero después me di cuenta que después de 2 o 3 entrevistas que no me contrataban porque la diversidad funcional era un tope, era un obstáculo. Y después, por otra parte, en aquel tiempo es cuando en España se empezaron a configurar los servicios sociales como sistema público. Y a partir de ahí se engancho en esa situación y empiezo a trabajar en Carmona, en un pueblo a 30 y tantos kilómetros de Sevilla, en un pequeño centro que acababan de abrir allí, que entonces se llamaban los hogares de pensionistas. Yo tenía allí un contrato de 3 horas diarias, de lunes a sábado, y para 3 horas tenía que ir y venir a Carmona. Y esos centros de hogares de pensionistas hoy se llaman Centros de Participación Activa. Y además, cuando estaba allí, pues en el ayuntamiento empezaron a pensar, porque ya salió la ley de bases, la ley de base local, de régimen local, que se iban a formar los servicios, iban a empezar a constituir los servicios sociales comunitarios. Estamos hablando en la prehistoria de lo que hoy son los servicios sociales. Y me pidieron si yo quería colaborar. Bueno, estuve colaborando un tiempo y ya le dije, esto no es para que yo vaya un día a esa oficinita que me habéis buscado, que estaba en un hospital, allí junto al Teatro Cerezo de Carmona. Esto es para que venga aquí una profesional y se dedique y tal. Bueno, pues en ese tiempo yo estuve 3 años trabajando en Carmona y era complicado para mí desplazarme allí todos los días, y máximo que yo no tenía coche ni carnet de conducir.
Tendría que salir tempranísimo. Tendría que salir tempranísimo. Tenía que salir tempranísimo y tenía que coger 2 taxis y un autobús para ir. Y para volver lo mismo, con lo que significa que el pequeño sueldo que tenía me lo gastaba. Pero era mi primer trabajo, había que rellenar el currículum. Y a los 3 años y pico, cuando ya la única neurona de salud mental que me quedaba estaba a punto de debilitarse o perderse, un día tomando una copa me encuentro una compañera y dice, mira, yo estoy colaborando en una asociación de drogodependientes y me voy porque me ha salido un trabajo. ¿Tú quieres ir allí a colaborar? Y como te viene tan mal, digo, pues sí. Total, que me pongo en contacto, voy y me hacen una entrevista y entonces, bueno, me dicen que sí, que puedo empezar a ir allí a colaborar. Y pedí una excedencia, pues yo tenía un contrato laboral indefinido. Y habían salido algunas plazas de traslado en Sevilla, la había solicitado, pero no me la habían concedido por motivos que pueden o no pueden venir al caso. El tema que consideraba es que yo era una persona problemática para trabajar en el ámbito de personas, entonces eran con discapacidad. Bueno, pues yo estaba allí un poco como en el destierro. Y pido una excedencia y me vengo aquí a Sevilla, a un centro de drogodependencia. Y el día antes de incorporarme me dice el director, que era un médico, ha habido un tema, que es que otra compañera suya va a venir. Así que tenían que compartir el sueldo para las dos. Bueno, pues no sé, esto no eran los números que yo me había echado, pero vale. Y estuve 6 meses colaborando con ellos. Ellos tenían una subvención a través de ya se había constituido la Junta de Andalucía y estoy hablando del año 1984, segunda mitad, memoria histórica. Y entonces pues le retiran la subvención. Y un día salía del teatro y me encontré una compañera y dice que no van a tener más subvención porque ellos no presentan bien los proyectos, no los justifican, no sé qué. ¿Vale? En todo ese tiempo habían salido ya las oposiciones por el Ayuntamiento de Sevilla y yo, bueno, eran plazas que estaban cubiertas en comisión de servicios, pero 2 o 3 compañeras me animaron mucho a que me presentara, me facilitaron mucha bibliografía y tal. Y ya pues cuando terminó el año y se acabó la subvención, yo le dije, bueno, es que podemos seguir con una pequeña colaboración. Digo, no, mire, ya se ha terminado esto, yo ya me voy. Y bueno, me presenté a la oposición en Sevilla, ya saqué la plaza, empezaba a hacer lo que yo no quería hacer, funcionaria, pero tenía ventaja que, en aquel tiempo no había la reserva de plaza, no estaba en vigor la reserva de plaza en las oposiciones para las personas con diversidad funcional. Y 2, que iba a ser en el ámbito de Sevilla, que ya no tenía que ir a la provincia ni a otro sitio ni nada. Hasta Carmona. Sí, para los desplazamientos. Y bueno, en el ayuntamiento pues trabajé primero en la atención directa, después trabajé en la conformación de los servicios comunitarios, trabajé también con programas de atención a mayores, en la sesión de planificación, y ya llegó un momento que quise cambiar de servicios sociales y salieron las plazas de dirección del centro cívico, que ahí es cuando coincidiste con Elia, y entonces pues me dieron la dirección de 2 centros cívicos, La Guaira y el Cerro del Águila. La Guaira es un pequeño centro con 2 centros cívicos con un perfil totalmente diferente. Y el Cerro del Águila, pues un centro que quería, había un movimiento vecinal fuerte, que quería la autogestión, etcétera, etcétera. Yo le decía que estaba encantada con la autogestión, pero que primero que el ayuntamiento me lo dijera, no llegaran a un acuerdo, que no era eso. Y bien, estuve allí trabajando hasta, pues me llevé 3 años y pico también los centros cívicos.
A partir de ahí hubo un paréntesis por un problema de salud. Y ya cuando volví a trabajar, pues tuve que presentar otra plaza a la inspección médica, que trabaja de asistente social. Ya no tenía cargo de otro tipo. Y estuve trabajando también en la inspección médica pues hasta el año 2007. Y a partir del año 2007, pues por una serie de circunstancias y cosas me pensioné. Y fue cuando pensé, ahora tengo tiempo para un plan B. Y el plan B le di varias cosas vueltas y empecé la licenciatura de antropología. Así que bueno, eso es resumido, pero es bastante largo. Me han dicho que en el centro cívico eras un terremoto, que vamos, que eras muy conocida. Sí, por los sitios que he ido he sido bastante conocida. Que es muy combativa. El ayuntamiento he tenido una permanente batalla por el tema de la accesibilidad y pocos apoyos. Poco apoyo. Alguna vez que aparecía por allí algún periodista fue la forma de que se eliminaran escalones, por ejemplo, de 40 centímetros que yo tenía que subir todos los días con mi silla. Bueno, me subía un taxista por la mañana y cuando salía un hombre que trabajaba allí, trabajaba de portero, que estaba afectado por talidomida. ¿Sabes cuál es? Estas personas que durante el embarazo su madre tomaron la talidomida y nacieron con unos, digamos, los brazos más pequeños, deformados. Vale. Y ese hombre, que a su vez tenía una hija también con diversidad funcional, era el que me subía los escalones, porque eran el escalón de 40 centímetros. El ayuntamiento fue una lucha, en todos los sitios donde estaba, una lucha sin descanso. Pero después el trabajo sin ningún problema. Yo me vine de Carmona y no le dije a ninguno de allí, solo le dije al administrador y al conserje que no le dijera a ningún usuario que me venía. Porque tenía una sensación, una relación, porque te iban una relación de afecto con ellos, incluso algunos se empeñaron que donde podían ir a saludarme y todo. Entonces para mí el trabajo nunca he tenido problema con él, pero sí mucho con la incomprensión de las instituciones en las que trabajo. Gracias. Muchas gracias.